Muy buenas a todos, mi nombre es Adán Martín y hoy quiero presentaros un tutorial que estoy desarrollando hace algún tiempo sobre materiales en V-Ray. Gran parte de la teoría que vamos a ver en este curso es aplicable no solo a V-Ray, sino a todos los motores de render que podáis encontrar. Antes de comenzar, me gustaría, a modo de introducción, que viéramos cómo voy a dividir las distintas partes de este tutorial, qué podéis esperar de él y cómo va a estar más o menos estructurado. Este tutorial se centra en una pregunta inicial y es ¿qué es lo que estamos haciendo cuando creamos un material en nuestro motor de render? O lo que sería lo mismo, ¿qué es lo que estamos tratando de imitar? Estamos tratando de imitar el comportamiento de la luz. Entonces, para mí, al menos la forma en la que yo tengo de enfrentarme a esta pregunta es comprender primero qué es lo que estoy tratando de imitar, o sea, comprender la luz. Y una vez que he comprendido los conceptos fundamentales sobre la luz, entonces me centro en comprender cómo puedo aplicar esos conceptos fundamentales a una serie de parámetros en el motor de render. Para mí, esta parte, la parte de la teoría que hay detrás del comportamiento de la luz, es la más importante y es seguramente a la que le voy a dedicar más tiempo y con la que voy a intentar ser más exhaustivo. Por varias razones. Primero porque creo que comprender solamente los parámetros y los botones nos hace poco versátiles. Creo que en un puesto de trabajo una de las cosas más interesantes es que sepamos o seamos capaces de resolver cualquier situación que nos presente y no solamente aquellas que ya hemos visto, por ejemplo, en un tutorial o en el documento que sea. Además de esto, creo que si comprendemos bien la teoría que hay detrás del comportamiento de la luz y comprendemos bien qué es eso que estamos tratando de recrear en nuestro motor de render, eso nos va a ayudar a hacer cualquier cosa, a reproducir cualquier material, ya sea un metal, una piedra, nos va a dar igual. Y además no vamos a estar limitados solo a un motor de render. Si mañana V-Ray se vuelve obsoleto y aparece un nuevo motor de render, todos estos principios fundamentales seguirán siendo perfectamente válidos y solamente tendremos que aprender cómo trasladarlos a nuestra nueva herramienta. Veréis que a lo largo de este curso yo voy a poner una serie de esquemas para representar cómo se comporta la luz. Esos esquemas están enormemente simplificados y se van a centrar solamente en la teoría corpuscular de la luz. Si estáis familiarizados con la física y con la óptica, veréis que hay varias maneras de representar cómo se comporta la luz, o se considera que puede ser dos cosas diferentes. Yo me voy a centrar solamente en la que a nosotros nos interesa para comprender cómo trasladar estos conceptos a nuestro motor de render. Entonces vamos a empezar con una serie de conceptos fundamentales sobre la luz y luego vamos a ver cómo trasladar esa teoría a nuestro motor de render. Como este tutorial está pensado para que lo puedan seguir desde principiantes que apenas están familiarizados con estos conceptos hasta personas que ya tienen ciertas nociones sobre la materia, voy a empezar como siempre con los conceptos más básicos. Progresivamente iremos viendo, según evolucione el tutorial, conceptos mucho más avanzados. Entonces, lo primero que vamos a ver, a grosso modo, es qué determina el color de nuestros objetos. Cuando nosotros observamos un objeto, ya lo he comentado en tutoriales anteriores, lo único que estamos viendo es luz. Puede ser la luz que emiten esos objetos cuando observamos, por ejemplo, una lámpara, es porque esa lámpara está emitiendo fotones, y cuando observamos, por ejemplo, una manzana o una mesa o cualquier cosa, lo que estamos observando es la luz que está siendo reflejada en ese objeto. Ya os digo que esto es una manera muy simplificada de expresarlo, pero que nos sirve perfectamente para comprender cómo funciona nuestro motor de render. Por ejemplo, en estos dos casos que yo tengo aquí representados, si tenemos una esfera de color rojo, lo que está ocurriendo es que si la iluminamos con una luz de color blanco, gran parte de la luz que llega a nuestro objeto es absorbida o transformada en calor, no nos importa de momento, pero cierta parte de esa luz es reflejada en nuestro objeto y esa es la luz que nos va a permitir ver este objeto de un color determinado. Por ejemplo, este objeto sería rojo porque toda la luz menos la roja es absorbida y este sería azul pues porque ocurre lo mismo con la luz azul. Podemos simplificarlo y hablar de dos tipos diferentes de reflexiones. Una reflexión difusa
y una reflexión especular. Estos conceptos ya os sonarán a todos. La reflexión difusa tiene lugar en el interior de nuestros objetos. Por ejemplo, cuando nosotros observamos un trozo de madera, la parte difusa que estamos observando es lo que ha pasado con la luz en el interior de ese objeto. La luz ha penetrado en la superficie de nuestro objeto, ha rebotado dentro de ese objeto en múltiples direcciones y en alguna ocasión pues ha rebotado hacia el exterior. Aquí aparece representado de forma increíblemente simplificada, pero pensad que la luz acabaría rebotando en todas direcciones de forma prácticamente homogénea. Eso es lo que nos permite observar los colores difusos de los objetos. Cuando yo observo un pedazo de madera, ese color marrón que tiene la madera es debido a este tipo de reflexión. Normalmente en nuestros motores de render, nosotros, como este cálculo sería increíblemente pesado, simulamos esta reflexión de tipo difuso usando un color o usando una textura. Pero también tenemos otro tipo de reflexión y es la reflexión que se produce en la superficie de nuestro material. La luz no llega a penetrar en nuestro material, sino que en la superficie es reflejada. Este tipo de reflexión, que nosotros la denominamos especular en los motores de render, también puede ser de varios tipos. Puede ser una reflexión perfecta, cuando estamos hablando de una superficie perfectamente pulido, o puede ser una reflexión borrosa, cuando la superficie de nuestro material no está pulida. Es muy importante que tengáis en cuenta que la componente difusa no se ve afectada por la rugosidad o la imperfección en la superficie del material. Esta es una reflexión que es prácticamente homogénea en toda la superficie. Sin embargo, la reflexión especular se ve enormemente afectada por la superficie del material, porque ocurre en la superficie del material. Aquí también tengo representada la refracción, que es cuando la luz, en lugar de ser reflejada, pues es transmitida al material, y si el material es suficientemente fino y suficientemente transparente, pues esa luz puede atravesar perfectamente el material. En los materiales no solo tienen lugar uno de estos fenómenos, en los materiales tienen lugar todos estos fenómenos a la vez. ¿De acuerdo? Es muy importante que nosotros los separemos o los intentemos separar, porque en nuestro motor de render tenemos controles individuales para cada uno de estos fenómenos. Pero hay que comprender que lo que al final nosotros vemos cuando observamos un material es una combinación de todos estos fenómenos a la vez. Vamos a ver, por ejemplo, si un material refleja el 100% de la luz en su superficie. Evidentemente, eso significa que no podemos observar ninguna parte difusa ni ninguna parte de refracción, porque toda la luz que ha llegado a la superficie ha sido reflejada en la superficie. Luego no se han producido ninguno de estos dos fenómenos. Vamos a ver cómo, a pesar de que esto es muy extraño en la vida real, nosotros podemos simular este tipo de efectos en nuestro motor de render. Este gráfico, que ya sé que no está muy claro y no es muy comprensible, pretende ilustrar esto de lo que os estoy hablando. En el material ocurre normalmente una combinación de todos estos fenómenos, y es muy importante comprender que la luz total que llega a este material nunca puede ser mayor que la luz total que sale del material, por así decirlo. Entre la suma entre la reflexión especular, la reflexión difusa y la refracción nunca puede ser mayor que la luz que ha incidido sobre ese material. Esto por defecto en nuestro motor de render, en nuestro motor V-Ray, es así, de manera que no tenemos que pensar en este inconveniente, ya que el motor de render se encarga de que todos los materiales que nosotros creamos cumplan con este fenómeno físico. Es una de las pocas cosas que en V-Ray son físicamente precisas, ¿de acuerdo? Si nosotros configuramos uno de nuestros materiales con el 100% de reflexión especular, no vamos a ver absolutamente nada de reflexión difusa ni de refracción. Vamos a verlo después cuando entremos en la fase práctica con unos ejemplos, ¿de acuerdo? De momento solamente quiero daros una serie de ideas generales. Antes de continuar viendo conceptos teóricos, vamos a repasar un poco todo lo que hemos visto hasta ahora y cómo se traduce eso en las opciones de nuestro motor de render.
hemos visto cómo teníamos una componente difusa, o lo que podríamos decir que era la reflexión difusa de nuestro material, y que para impedir que esto sea un cálculo muy pesado, la hemos simplificado de tal manera que la podemos expresar utilizando un color. Como esta es una reflexión uniforme en toda la superficie y en todos los ángulos, nosotros la podemos expresar utilizando un color o una textura, por ejemplo. Pensad que cuando ponemos una textura, imaginaros, de madera, las distintas vetas de la madera tienen distinto color porque los materiales de esas distintas vetas son diferentes. La estructura de esa materia es diferente y por eso reflejan la luz de forma diferente. Los materiales son muy complejos. Cualquier material está compuesto de distintas materias. Nosotros lo que hacemos es simplificar todo ese grado de complejidad utilizando un color o una textura. También hemos visto, de momento, ahora os voy a explicar esta opción, qué significa Fresnel, pero de momento, como no la hemos visto, lo vamos a desactivar. Hemos visto que también teníamos un segundo tipo de reflexiones, que son las reflexiones especulares. Son estas que nosotros controlamos desde la pestaña Reflect. Cuando utilizamos un color negro, le estamos diciendo al motor de render que utilice 0 de reflexión. Según vamos convirtiendo ese color en cada vez más blanco, vamos incrementando la cantidad de reflexión hasta que al llegar a 255 le estamos diciendo que sea 100% reflectante. Fijaros que al poner un 100% de reflectante ya no podemos ver el color difuso. Acordaros que habíamos visto que si está reflejando el 100% de la luz de forma especular, es imposible que veamos la reflexión difusa. Sin embargo, si nosotros ponemos una reflexión menor del 100%, sí que podemos observar parte de la reflexión difusa. También veíamos cómo la reflexión especular podía comportarse de varias maneras. Si la superficie de nuestro material estaba perfectamente pulida, obteníamos un espejo de este tipo, y si la superficie de nuestro material tenía imperfecciones o era rugosa, entonces las reflexiones se comportaban de esta otra manera, eran borrosas. Entonces, fijaros cómo nosotros, utilizando una combinación de estas dos cosas, podemos ya empezar a crear distintos tipos de materiales. Vamos a seguir viendo ahora conceptos teóricos para terminar de comprender todas las opciones que tenemos aquí y ver cómo podemos empezar a crear nuestros materiales. Voy a aprovechar este gráfico que tengo preparado para explicaros después el índice de refracción, para explicaros un concepto muy básico sobre la reflexión. De momento, ignorar todos estos numeritos que aparecen aquí. Simplemente pensad que el ángulo de reflexión respecto a la normal en una superficie determinada, la de nuestro material, por ejemplo, siempre es el mismo que el ángulo en el que ha incidido la luz. Si nosotros estamos observando desde esta posición de aquí, la luz que vemos es la que proviene de este ángulo. No vemos la que proviene desde aquí ni la que proviene desde aquí, solo vemos esta. Sin embargo, si nos colocáramos más abajo, veríamos la que proviene de esta dirección, ¿de acuerdo? Es muy importante porque esta es una propiedad que nos permite comprender mucho mejor las reflexiones. Otro fenómeno importantísimo que tenemos que comprender es el denominado efecto Fresnel. Vamos a ver este fenómeno relacionado con las reflexiones especulares. Acordaros que cuando hemos visto las reflexiones difusas, hemos asumido, para facilitar su comprensión, que son homogéneas en todas direcciones, ¿de acuerdo? Pero las reflexiones especulares sufren, por así decirlo, este fenómeno. Por ejemplo, si nosotros tenemos aquí este material y nosotros tenemos una fuente de luz que estaría colocada aquí a la izquierda, todos estos rayos que yo he pintado de 3 colores diferentes provendrían de la misma fuente de luz. Yo los he pintado de colores diferentes para que comprendáis la diferencia que hay dependiendo del ángulo de incidencia, pero serían parte de una misma fuente de luz. Si nosotros, por ejemplo, nos colocamos aquí, en este ángulo de observación, solamente vamos a ver la luz que sea reflejada en esta dirección. Sigue habiendo gran cantidad de luz que es reflejada en otras direcciones, pero como nosotros estamos colocados aquí, esta luz nosotros no la estamos viendo ahora mismo. De la misma manera, si ponemos nuestra cámara aquí arriba, esta otra luz no la estamos viendo. Eso no significa que no se esté produciendo este reflejo, simplemente no lo estamos viendo. Lo que observó este señor es que
Cuando nosotros colocábamos nuestra cámara, por decirlo de alguna manera, o nosotros nos poníamos próximos a los 90 grados respecto a esta superficie, la cantidad de luz que reflejaban los materiales, cualquier material, no importa de qué esté hecho ese material, era cercana al 100% de la luz que incidía ese material. O lo que es lo mismo, la luz tenía mucha mayor probabilidad de ser reflejada y de no ser transmitida al nuevo medio, al material del que estamos hablando. Pero cuando nosotros colocamos la cámara en ángulos cada vez más próximos a 0 grados, hablamos en ángulos relacionados con la normal, lo que observamos es que la luz reflejada es mucho menor, de manera que hay una gran parte de esa luz que en estos ángulos es transmitida al material. Es muy importante que comprendáis que no es que al nosotros movernos afectemos a la luz. La luz siempre se está comportando de la misma manera, pero dependiendo de donde nosotros coloquemos la cámara, observamos una luz u otra. Lo que es importante tener en cuenta es que la luz se comporta de forma diferente dependiendo del ángulo con el que incida en el material. Este efecto, ya os digo, se presenta en cualquier material, en cualquier superficie, ¿de acuerdo? Vamos a ver más adelante cómo se traslada esto a la práctica en nuestro motor de render. De momento, lo que hemos visto hasta ahora es extremadamente sencillo. Veis que son unos conceptos muy básicos. Pero la cosa se complica un poco, porque la luz se comporta de formas muy diferentes dependiendo de si el material del que estamos hablando es un dieléctrico o es un aislante, no es un buen conductor de energía, o si es un conductor. Los conductores son normalmente los metales y los dieléctricos pues todo lo demás, cerámicas, plásticos, etc. Es muy importante hacer esta separación y comprender bien cuáles son las diferencias que hay entre estos dos tipos de materiales, porque nuestro modelo de V-Ray solamente está pensado para reproducir de forma aproximadamente correcta los dieléctricos. Para poder representar un material conductor o un metal de forma precisa, hay algunas opciones que no tenemos en nuestro motor de render. De manera que la creación de metales en V-Ray es un proceso que no es físicamente correcto. Tenemos que llegar a un resultado físicamente creíble utilizando criterios personales. Vamos a ver ahora con unos gráficos cuáles son las principales diferencias que hay entre estos dos tipos de materiales. Vamos a comenzar con los dieléctricos porque son el modelo que tenemos en nuestro motor de render. Ya hemos visto cómo el color de los materiales dieléctricos viene indicado por la reflexión difusa, o lo que es lo mismo, la reflexión que tiene lugar en el interior de nuestro material, y nosotros simulábamos esta reflexión utilizando un color o una textura. Esta reflexión no era igual para todas las frecuencias de onda de la luz, y eso dotaba de color a nuestros materiales. Pero en la superficie de los materiales dieléctricos no se produce este fenómeno. En la superficie, toda la luz que es reflejada en la superficie es igual para todas las frecuencias de onda. De manera que si yo tengo una luz blanca, esa luz blanca, la parte de esa luz blanca que se refleje de forma difusa, pues podrá ser roja, verde, amarilla, depende de las propiedades del material, pero toda la que se refleje en la superficie de ese material seguirá siendo blanca. Esto es muy importante porque nosotros controlamos estos dos parámetros en nuestro motor de render con dos opciones diferentes. Sin embargo, en nuestros metales o nuestros conductores ocurre exactamente lo contrario. Los metales no tienen, o al menos la cantidad de componente difusa que tienen es prácticamente ignorable, o sea, no tienen un color producido por la reflexión que se produce dentro del material. Nosotros ignoramos esa cantidad de reflexión. El color en los metales es porque en la superficie de los metales la reflexión ya no es igual para todas las frecuencias de ondas, sino que es variable. Entonces, cuando nosotros estamos observando el oro, estamos observándolo de color amarillo porque en la superficie solo se están reflejando algunas frecuencias de onda. Mientras que cuando observábamos, por ejemplo, una manzana de color rojo, lo que estaba pasando es que
en el interior de la manzana se estaban reflejando la luz roja. Pero si observáis una manzana, veréis que los reflejos de la manzana son blancos, mientras que los reflejos del oro son amarillos. Es muy importante, ya podéis imaginaros, porque como son dos controles independientes, fijaros que para crear un material dieléctrico nuestra metodología tiene que ser completamente diferente que para crear un conductor, ya que el conductor, el metal, no tiene componente difusa y todo el color va a venir determinado por la componente especular, mientras que en los dieléctricos ocurre exactamente lo contrario. El color viene determinada por la parte difusa y la parte especular es siempre blanca. Vamos a ver ahora el índice de refracción. En torno a este simple valor hay una confusión increíble. Hay una serie de tablas que nosotros podemos encontrar en Internet que nos dicen el índice de refracción de una serie de materiales. Es comprensible que en nuestro afán por intentar crear materiales cada vez más realistas, pues nos aferremos a esos números que han sido obtenidos en laboratorio y creamos que al introducir esos valores en nuestro motor de render, estamos haciendo que nuestro material sea mucho más real. Esto es un error monumental. Primero, estas tablas que encontramos en Internet han sido... Los materiales de los que se han extraído estas tablas han sido analizados en unas condiciones que no vamos a reproducir. Han sido analizados en un laboratorio, bajo unas condiciones muy específicas. Cuando nosotros simulamos un material, no estamos simulando ese material en esas condiciones tan específicas. En segundo lugar, las tablas que nosotros encontramos en Internet representan un índice de refracción que solamente podemos aplicar a los materiales dieléctricos, que solo tienen un factor para determinar el índice de refracción. Pero el índice de refracción de los materiales conductores no se puede representar de esa manera. Para representar el índice de refracción de los materiales conductores necesitamos una segunda variable, que generalmente nunca podréis encontrar en ninguna tabla y que además no tenemos en VRAI ningún sitio donde introducir este segundo valor. Entonces, tener en cuenta que el valor que viene en nuestro motor de render, el valor de IOR, solamente se aplica a los materiales dieléctricos. Cuando intentemos simular un material metálico o un conductor, veréis que si cogéis el valor que viene en una de estas tablas y lo ponéis en V-Ray, lo que vais a obtener no se va a parecer absolutamente en nada a un metal. Luego os explicaré por qué. Otra gran confusión que hay en torno a este valor es que mucha gente piensa que como tenemos un parámetro para la refracción y un parámetro para la reflexión en V-Ray, se tiende a pensar que hay un valor diferente para cada uno de estos dos controles. El índice de refracción es único, solo hay uno para cada material. Este índice de refracción lo que determina es el cambio de velocidad que experimenta la luz cuando cambia de medio. Por ejemplo, aquí en este gráfico, si este fuera nuestro rayo de luz, la luz viaja por un medio, en este caso el aire, y cuando cambia de medio, su velocidad se ve reducida. Por ejemplo, si estaba viajando en el aire y de repente entra en contacto con el agua, su velocidad se ve reducida. Eso tiene una serie de consecuencias, como veremos más adelante, como por ejemplo que su trayectoria se ve modificada. Y la cantidad de reducción que se produce es lo que determina nuestro índice de refracción. Por ejemplo, un material con un índice de refracción de 1.5 significa que la luz viaja 1.5 veces más despacio en ese material que en el vacío. Si tenemos un índice de refracción muy elevado, o lo que es lo mismo, la luz tiene mucha dificultad para viajar en ese medio, como consecuencia, más cantidad de la luz es reflejada. Por eso el índice de refracción no solo afecta a la refracción, sino también a la reflexión. Es muy importante que comprendáis este concepto, porque de verdad hay una confusión enorme en torno a estos conceptos que en realidad son muy sencillos y que deberíamos comprender. Esto no significa que estas tablas sean completamente inútiles, ¿de acuerdo? Son un muy buen punto de partida. Podemos utilizar los valores de las tablas, sobre todo pensad para los dieléctricos. Ya os he dicho que en los metales no sirven absolutamente para nada,
Pero las tablas que tenemos con valores de IOR de dieléctricos, pues de cristal, de agua, diamante, etcétera, los podemos usar como un punto de partida. Es más importante quizás tener en cuenta que el índice de refracción nos va a determinar la reflectividad base de nuestro material. Acordaros que hablábamos de que los materiales reflejan la luz especular de acuerdo a lo que habíamos denominado el fenómeno Fresnel. Esta curva que yo tengo aquí dibujada representa la cantidad de luz que reflejaría un material en función del ángulo de reflexión. Por ejemplo, cuando observamos el material o las caras de ese material que están a 0 grados con respecto de la normal, o sea, en este ejemplo estas, que están directamente enfrentadas a la cámara, tendríamos una reflectividad que llamamos reflectividad base. Según nos vamos acercando a las caras cada vez más inclinadas y cada vez más cerca de los 90 grados que tendríamos aquí en el borde de nuestra esfera, la reflexión se va incrementando, siguiendo una curva de este tipo. No nos interesa tampoco saber exactamente cómo y por qué está construida esta curva. De esto ya se encarga el motor de render. En el momento que le activamos la pestaña de IOR, el motor de render ya se va a encargar de que una vez que le introduzcamos nuestro valor de IOR, o sea, una vez que le determinamos la reflectividad base, todo el resto de reflectividad él la va a calcular utilizando una fórmula interna para que no tengamos que preocuparnos de esto. De manera que cuando yo quiero simular, por ejemplo, un plástico e introduzco un índice de refracción de 1.52, lo único que le estoy diciendo al motor de render es que la reflectividad base de mi plástico es X, la que sea, y a partir de ahí él construye esta curva. Según vamos incrementando el índice de refracción, lo que hacemos es que aumentamos la reflectividad base. Por ejemplo, si ponemos un índice de refracción de 8.5, el motor de render sabe que su reflectividad base sería esta y construye el resto de la curva en función a su fórmula. Por eso, normalmente, para simular metales que tienen una reflectividad base muy grande, fijaros, yo aquí os he puesto estos valores son orientativos, pero si los dieléctricos tienen una reflectividad base muy baja, entre quizá el 3 y el 5%, los metales tienen una reflectividad base muy alta. Entonces, normalmente para simular esto, utilizando el modelo que tenemos, que es el simple, porque no podemos utilizar la otra variable de los metales, lo que hacemos es que introducimos un índice de refracción falso, pero que nos permite tener la reflectividad base correcta. Por eso os decía que aunque este índice de refracción sea completamente irreal y no esté basado en propiedades físicas, nos va a permitir obtener al final un resultado físicamente correcto. Entonces, esto es lo único que tenéis que tener en cuenta. Yo ahora más adelante os voy a explicar exactamente cómo podéis calcular qué índice de refracción se corresponde a una reflectividad base concreta y también cómo, en lugar de utilizar un índice de refracción, podemos utilizar directamente una curva que dibujemos nosotros en nuestro software. No hay una metodología mejor que la otra. Podemos obtener resultados prácticamente idénticos utilizando un índice de refracción irreal que nos permita simular la reflectividad base correcta o introduciendo, por ejemplo, mediante un fall-off, la curva exacta en nuestro editor de materiales. La única diferencia significativa que podemos tener en cuenta quizás es que si usamos índices de refracción muy altos, en esta parte de la curva, cuando utilizamos esos índices de refracción muy altos, se pueden producir resultados completamente erróneos y a veces podemos obtener un pequeño halo negro alrededor de nuestros objetos reflectantes. Eso se corrige utilizando un fall-off con una curva, pero os digo, eso pasa en muy pocas ocasiones. Al final, utilizar una metodología u otra va a depender más de vuestra preferencia personal. Todo esto que yo estoy tratando de explicaros son los conceptos teóricos, ¿de acuerdo? Es la teoría y la podemos aplicar, ya os digo, no solo a V-Ray, sino a cualquier otro motor de render, porque es teoría sobre el comportamiento de la luz. Pero luego entra en juego la aplicación práctica que nosotros le vamos a dar a estos conceptos teóricos. Yo personalmente, pues tengo una forma de crear los materiales teniendo en cuenta esta teoría y mis preferencias personales.
Pero es muy probable que vosotros, después de haber comprendido estos conceptos teóricos, desarrolléis vuestra propia metodología de trabajo. Si os digo que si pretendemos generar una serie de materiales sin comprender para nada los conceptos teóricos, estamos trabajando completamente a ciegas. Entonces, para mí es muy importante comprender los conceptos teóricos, pero también es muy importante que esos conceptos no limiten lo que yo quiero hacer en mi trabajo. De manera que si yo quiero crear un metal y veo que las necesidades de mi escena me piden que ese metal se comporte de otra manera, yo no tengo ningún problema en cambiar por completo la apariencia de ese metal, aunque ya no atienda a ninguna propiedad físicamente correcta, ¿de acuerdo? Pensad, por ejemplo, que si nosotros vamos a una de estas páginas donde tenemos tablas con los índices de refracción o curvas que nos indican la reflectividad de un material, ¿de qué material? O sea, si yo quiero, por ejemplo, buscar la reflectividad del cobre y me voy a una de estas páginas, solo encuentro una reflectividad, la de un cobre, el cobre que ha sido analizado para obtener esa información. Pero si vosotros os ponéis a mirar fotografías de objetos de cobre, os daréis cuenta de que el cobre puede tener 1000 tratamientos diferentes y que eso afecta enormemente a su reflectividad, a su color, etc. Entonces, no permitáis que, por ejemplo, el IOR os restrinja o la curva que representa la reflectividad de un material. Eso solamente usarlo, si queréis, como un punto de partida, como una manera de garantizar que partís de un material que es correcto, pero a partir de ahí hay que ponerse a construir un material que sea el que nosotros necesitamos. Pues habrá que empezar a añadir imperfecciones, suciedad, grasa. Los materiales son muy complejos, entonces tenéis que tener en cuenta que toda esta información que al principio, cuando no se tiene mucho conocimiento, uno piensa que poner un índice de refracción u otro es lo que te va a hacer que tu material sea el más realista del mundo, pero eso no tiene nada que ver. Por ejemplo, un material que tiene entre 1.5 y 1.6 no hay gran diferencia, refleja un poco más uno que el otro y ya está. Lo que marca la diferencia es cuando vosotros cogéis un material o una fotografía de algo que estáis tratando de imitar y lo observáis todo el rato, y si lo tenéis enfrente le hacéis 1000 fotografías, lo observáis bajo distintas condiciones diferentes de luz y analizáis qué es lo que está pasando en ese material para luego poder construir vuestro material de una forma muchísimo más precisa. Y si tenéis que usar un índice de refracción que no se parece en nada al que aparece en la tabla, pues no pasa absolutamente nada. Como os digo esto, también os digo que intentar crear materiales sin comprender para nada las bases teóricas, en mi opinión, es un gran error. Porque muy habitualmente eso nos va a llevar a dar palos de ciego y a probar un valor, a probar otro, sin saber muy bien lo que estamos haciendo. Porque todos los parámetros de nuestro motor de render se basan enormemente en conceptos teóricos físicos, ¿de acuerdo? Por eso yo estoy siendo tan exhaustivo intentando explicaros todos estos conceptos. No obstante, nosotros vamos a ver ahora en nuestro motor de render cómo crear estos materiales, de manera que es una cosa que se va a comprender en dos partes. Primero, teóricamente, y luego vamos a ver su aplicación práctica, ¿de acuerdo? Teniendo todo esto en cuenta, yo voy a presentaros la manera en la que yo suelo construir la base para estos dos tipos de materiales. Hemos visto los dieléctricos y los conductores. Los dieléctricos veíamos que tenían una componente difusa que era la que nos permitía tener un color. Vamos a usar siempre un color o una textura para definir el color de los dieléctricos. Y la componente especular, que veíamos que era la misma para todas las frecuencias de onda, tenía la característica de que tenía una reflectividad base muy baja, pero que en las caras próximas a 90 grados teníamos un 100% de reflectividad. Acordaros en este gráfico, esta curva que tenemos aquí dibujada es simplemente una representación gráfica de la reflectividad normal de un dieléctrico. Por ejemplo, si esta es una bola de plástico, esta curva de aquí representa la reflectividad que tiene en las caras que tienen 0 grados y poco a poco va representando pues cada vez más reflectividad hasta que en 90 grados tenemos un 100% de reflectividad en todos los materiales, ¿de acuerdo? Esto puede ser plástico, puede ser goma, puede ser cualquier cosa. La reflectividad máxima siempre es el 100%. Entonces nosotros, salvo casos especiales, siempre vamos a utilizar una reflectividad del 100% y vamos a controlar la curva, esta curva, utilizando el índice de refracción.
Por ejemplo, cuando nosotros ponemos un índice de refracción de 1.5 y le ponemos una reflectividad del 100%, lo que hace V-Ray es que esta sería su reflectividad máxima y utilizando ese valor de IOR, él calcula todas las intermedias, ¿de acuerdo? Es muy importante. Acordaros bien de esto porque luego vamos a ver que tiene mucha importancia para simular pues, materiales complejos. Sin embargo, para simular los conductores, habíamos visto que la componente difusa es nula, no hay ninguna componente difusa, la vamos a representar siempre utilizando un color negro en el difuso de todos nuestros metales. Y tenemos una componente especular que no solamente es mucho más alta en los metales que en los dieléctricos, sino que además es diferente para las distintas frecuencias de onda de la luz. Eso se traduce en que tenemos que tener una reflexión, por ejemplo, para simular el oro, que sea de color amarillo. ¿Cómo podemos simular eso? Hay varias maneras de hacer esto. Podemos, por ejemplo, directamente ponerle un color amarillo en la reflexión, pero esto tiene un problema, y es que no tendríamos esta curvatura de aquí, porque como estamos poniendo un solo color, tendríamos una línea recta. Entonces nunca podríamos tener en las caras cercanas a 90 grados la reflectividad máxima. Entonces, para solucionar ese inconveniente, podemos o utilizar una curva personalizada o utilizar un índice de refracción muy alto y una serie de técnicas que os voy a explicar ahora. La forma más precisa siempre de representar la reflectividad de un material es, para los dieléctricos podemos usar perfectamente un índice de refracción y no molestarnos en nada más. Y para los conductores la forma más precisa es utilizar siempre una curva que represente exactamente nuestra reflectividad en cada ángulo. Entonces vamos a ver cómo podemos traducir todo esto en nuestro motor de render, en V-Ray. A lo largo de este tutorial voy a utilizar posiblemente estas dos páginas y os quiero comentar cuáles son por si queréis seguir el tutorial. Refractive Index, que muchos ya la conoceréis, es una web donde podemos consultar el índice de refracción de nuestros materiales y que además nos ofrece una representación visual de ese mismo índice de refracción. Y también voy a utilizar esta otra web, la web se llama Hyperphysics y nos permite calcular la reflectividad base que se corresponde, por ejemplo, a un índice de refracción. Si yo introduzco aquí uno, que sería el índice de refracción del vacío, vamos a asumir que nuestra luz está viajando por el vacío y quiero saber la reflectividad que se corresponde a un índice de refracción de, no sé, pues 20, pues aquí tengo la reflectividad base. Esto nos va a ser de ayuda cuando intentemos, utilizando, por ejemplo, esta tabla de aquí, simular un material como en este caso tengo seleccionado el aluminio, que tiene una reflectividad base de 91. Si yo quiero saber qué tendría que poner en el valor de IOR para conseguir esa reflectividad, pues puedo introducir aquí valores hasta que consiga, por ejemplo, el aluminio. Pues voy a introducir valores hasta que llego a una reflectividad base, que es la que a mí me interesa. Entonces yo sé ahora mismo que si pongo un índice de refracción de 45 en mi motor de V-Ray, voy a tener una reflectividad base del 91%. Es una manera de simplificar la creación de materiales y no tener que usar en algunos materiales una curva. Yo personalmente prefiero usar casi siempre una curva Falloff porque utilizar índices de refracción muy altos, por encima de 8 o de 10, generalmente produce resultados extraños en esta parte de la curva. Pero bueno, eso es una cuestión muy personal. Vamos a ver también, por ejemplo, cuando utilicemos esta página, que lo que vamos a hacer es intentar... A ver, todo esto es una especie de pseudociencia, os lo tengo que decir, porque intentar traducir la luz a un sistema RGB es ya de base es algo muy poco preciso, ¿de acuerdo? Pero nosotros podemos usar eso como orientación. Entonces, si nosotros queremos, por ejemplo, saber, vamos a seleccionar el oro, y queremos saber los distintos IORs para distintas frecuencias de onda, pues podemos introducir aquí distintos valores. Este sería el de la luz blanca, por si lo queréis anotar, 0.5876. Y luego, aproximadamente, estos valores que os voy a decir son los de las distintas frecuencias de onda RGB. Que ya os digo que esto es... bueno, hay que tener mucha fe. El azul sería 0.440, el verde sería 0.510, aproximadamente, podéis encontrar valores ligeramente diferentes dependiendo de dónde lo miréis. Y el rojo sería 0.650. Entonces vosotros podéis consultar aquí los índices de refracción independientes para cada canal RGB. Si veis que aquí, por ejemplo, tenéis un índice de refracción para el oro y un
una coeficiente de extinción, que ya os he comentado, me parece, anteriormente, que esta es la otra variable que no podemos introducir en V-Ray. Ahora mismo, en la versión 3.1, utilizando un shader que han creado en la página de Chaos Group, sí que podemos introducir estos dos valores. O sea que ya ni siquiera tendríamos que dibujar las curvas. Podemos directamente introducir los valores N y K. Y creo que en un futuro Service Pack esto va a estar ya incluido dentro del motor de render. Pero ya os digo que no vais a obtener los resultados que estáis buscando, ya os lo digo. O sea, si nosotros ponemos aquí ahora oro y metemos en nuestro motor de render estos dos valores, el oro no se va a parecer en nada a lo que nosotros estamos buscando, os lo garantizo. Entonces siempre, al final, por mucha precisión que queramos tener, por muchos datos físicos que queramos obtener, siempre vamos a tener que ajustar a ojo nuestro material. Esta página a mí me resulta de mucha utilidad, pues porque a veces, si tengo mucha prisa, lo único que quiero es saber qué IOR necesito para poner un 90% de reflectividad y ya está. Pero vamos, os las comento por si acaso las uso en alguna ocasión, nada más, ¿de acuerdo? Para que todos podáis reproducir los resultados de estas pruebas, voy a utilizar un modelo gratuito y un HBRI también gratuito. El modelo lo podéis encontrar aquí, en la página web de la Universidad de Stanford, que tienen una serie de modelos gratuitos, y voy a usar este, el Happy Buddha. Y el HBRI lo podéis encontrar en la página web de HBR Labs y voy a usar este de aquí. Voy a utilizar parámetros de configuración por defecto prácticamente. Vamos a usar progresivo porque así va a ser un poco más rápida las pruebas. Vamos a usar brute force con like H con unos parámetros muy bajitos. Entonces vamos a ver cómo podemos empezar a reproducir todos estos conceptos teóricos que hemos visto hasta ahora en nuestro motor de render. Vamos a comenzar con los materiales dieléctricos. Nosotros habíamos visto que para definir el color de un material dieléctrico, pues teníamos que usar el componente difuso. Cuando defináis el color difuso de cualquier material, tenéis que tener en cuenta que no hay en la Tierra nada que refleje el 100% de la luz. Siempre hay una cantidad de luz que es absorbida. Se transforma en calor o le pase lo que le pase, no nos interesa. Pero sí es importante comprender que, por ejemplo, si yo quiero simular un material blanco, no debo de poner aquí el 100% de blanco, porque eso no es real. No solamente no es real, sino que va a tener varias consecuencias muy negativas en nuestro render. Primero, va a incrementar muchísimo los tiempos de render y es mucho más probable que nos aparezcan algunos problemas en el render. Además, si nosotros creamos materiales, por ejemplo, las paredes de nuestra habitación utilizando este criterio y ponemos aquí 255, si luego intentamos crear un metal usando reflectividad, por así decirlo, físicamente correcta, ese metal se va a ver muy oscuro. Pero no porque el metal esté mal, sino porque lo que está mal son las paredes de la habitación. Pensad que si nosotros queremos conseguir que nuestras paredes sean completamente blancas, no tenemos por qué hacerlo con el material. Lo podemos hacer con la cámara, podemos aumentar la exposición. Y de hecho, es así como tenemos que hacerlo. Entonces, no uséis nunca, por ejemplo, para simular un blanco puro, más de un 180, 185 de blanco. Para que os hagáis una idea, el material más reflectante que hay de forma difusa es quizá la nieve fresca y tiene un 85% de reflectividad difusa. A ese parámetro se le denomina normalmente albedo y seguramente podéis encontrar también un montón de tablas, pero ya os digo, todas esas tablas yo las cojo con alfileres, podéis usarlas como referencia y como punto de partida. De la misma manera que os digo esto, también os digo que no hay ningún material que absorba el 100% de la luz. Entonces, siempre introducir al menos una pequeña cantidad de reflexión difusa. Esto es válido para los dieléctricos, ¿de acuerdo? Veréis luego que los metales, los conductores, son ligeramente diferentes. Entonces, pensad que si empezáis a utilizar estos criterios físicamente correctos, no podéis utilizar estos criterios solo en algunos elementos de vuestra escena. O los usáis en todos, o la escena no va a verse bien. Porque si yo, por ejemplo, de repente configuro mis paredes para que sigan este criterio que os acabo de explicar y les pongo aquí un 180, si los materiales, por ejemplo, de mi silla no siguen este mismo criterio, los voy a ver o muy brillantes o muy oscuros. De manera que todo tiene que tener un criterio uniforme. Si no, vamos a obtener pues un popurrí de cosas extrañas. Entonces, por ejemplo, vamos a crear nosotros ahora un plástico rojo. De la misma manera que no vamos a poner nunca un blanco puro, tampoco pongáis un color rojo puro, por ejemplo, ¿de acuerdo? Es una locura.
Entonces vamos a poner nuestro plástico rojo y habíamos visto que este plástico tiene que tener en las caras que están a 90 grados una reflectividad del 100% y en las caras que están a 0 grados una reflectividad baja del 4%, por ejemplo. ¿Cómo simulamos eso? Pues, por ejemplo, podemos ponerle reflectividad máxima del 100% y utilizando este IOR controlamos la reflectividad base. Fijaros que por defecto en V-Ray este IOR y este están enlazados, de manera que cuando yo modifico este, modifico la reflectividad. Yo os recomiendo que ni siquiera lo quitéis, porque no tiene normalmente mucho sentido que separéis estos dos índices de refracción, a menos que queráis simular un material muy específico. Es normal y conveniente que estén asociados, ¿de acuerdo? Si queremos simular, por ejemplo, un plástico cualquiera, vamos a ponerle un plástico normal, 1.52. Ya os digo que no hay mucha diferencia entre 1.52 y 1.6, un poco más de reflectividad y ya está. Y entonces vamos a aplicarle este material a nuestro señor y vamos a ver cómo queda en nuestro render. Y veis que esto que tenemos aquí, pues efectivamente se parece mucho a lo que sería un plástico. Si no quiero que sea tan lisa la superficie de mi material, quiero simular como que pues tiene cierta rugosidad la superficie. Bueno, pues simplemente la componente difusa le aplico un glossiness. Yo ahora estoy utilizando, como no sé si todos tenéis esta versión de V-Ray, voy a utilizar un BRDF estándar que es Blinn. Pero quiero luego explicaros GGX porque la verdad es que es un shader muy avanzado y ya no tiene ningún sentido usar estos tres con la aparición de este nuevo modelo, ¿de acuerdo? Porque está a años luz de cualquiera de estos otros tres. Yo voy a usar Blinn simplemente pues para que todos podáis seguir más o menos este tutorial. Pero quiero insistir en el asunto que os comentaba antes de que no hay un método mágico, no hay una metodología especial para crear materiales que vaya a transformar vuestros materiales en los más realistas del mundo. Si conocéis los conceptos fundamentales, podéis crear el material de la forma que os dé la gana y vais a obtener buenos resultados. Por ejemplo, imaginaros que yo ahora quiero hacer este mismo plástico, pero en lugar de utilizar un índice de refracción, voy a utilizar un fall-off. Pues por ejemplo, le voy a decir a mi motor de render, voy a mapear el fall-off, perpendicular paralel, y voy a utilizar, puedo utilizar este gráfico de arriba para mapear este fall-off o puedo utilizar el de abajo, es indiferente. Cuando tengáis mapas, normalmente vais a preferir utilizar este y cuando no, podéis utilizar este de aquí abajo. La ventaja que tiene el de abajo es que yo puedo, por ejemplo, crear un punto, este de aquí, seleccionarlo y decirle quiero que ese punto tenga un valor exacto de 4% de reflectividad, por ejemplo, o 8% de reflectividad, mientras que aquí arriba no puedo introducir esos controles numéricos. Entonces, por ejemplo, yo le voy a poner un 4% de reflectividad base a mi plástico y voy a simular lo mismo que está haciendo ahora mismo el índice de refracción, que es dibujar una curva más o menos de este aspecto. Entonces, lo que le voy a decir ahora al motor de render es, no quiero que tú generes esta curva, sino que yo te voy a decir cuál es la curva que tienes que utilizar. Pero fijaros que estos dos materiales son iguales, bueno, siempre y cuando yo haya hecho bien esta curva. No hay ninguna diferencia. No importa que yo lo haga utilizando un fall-off o utilizando un índice de refracción. Por ejemplo, si yo ahora aquí subo el índice de refracción y le pongo, pues, no sé, 3, yo puedo simular exactamente lo mismo, simplemente subiendo este valor de aquí. Veis que es exactamente lo mismo, ¿de acuerdo? Entonces, no penséis que utilizar un índice de refracción es mejor o peor que utilizar una curva. Si sabéis lo que estáis haciendo, os va a dar exactamente igual. Simplemente son dos maneras diferentes de hacerlo. Y ahí ya, pues cada uno decide cuál le gusta más, ¿de acuerdo? Entonces vamos a ver, por ejemplo, voy a aplicar este material con nuestro fall-off para que veáis que no hay ninguna diferencia. Vamos a volver a poner la reflectividad base adecuada y solo vamos a aplicar a nuestro señor Buda. Vamos a hacer un render. Y veis que obtengo exactamente el mismo resultado, ¿de acuerdo? Entonces, para generar nuestros materiales dieléctricos no es muy complicado. Simplemente tenemos que definir una reflectividad base utilizando un fall-off o un índice de refracción. La reflectividad máxima siempre debería de ser 100% blanco. Y el color difuso vamos a controlarlo utilizando un color o una textura y vamos a intentar que nunca tengamos valor muy elevados de albedos.
Esto lo podemos hacer también en las texturas. Si hemos sacado una foto a una pared y está muy, muy, muy brillante, quizá en Photoshop le podemos bajar un poco el brillo para que sea un poco más real. Esto sería la base de nuestro material, ¿de acuerdo? Luego veremos en la segunda parte de este tutorial sobre materiales cómo darle a estas bases, que ya son físicamente correctas, mayor realismo. Cómo añadir más mapas pues, para que estos materiales sean más complejos y más reales. Dejarme enseñaros incluso otra manera en la que podríamos crear este mismo material. Imaginaros, por ejemplo, que yo tengo ahora aquí un material que va a tener 0 de reflexión. Va a ser solamente el componente difuso, el color. Y por otro lado voy a tener un material que va a ser solo reflexión. Le voy a poner 0 de difuso, o sea, negro, y le voy a poner un 100% de reflexión. Le vamos a desactivar Fresnel, de manera que yo aquí lo que tengo es un material que es un espejo perfecto. Pero imaginaros que yo ahora mezclo estos dos materiales, por ejemplo, una base, que sería mi difuso, y un coat, que sería mis reflejos. ¿Y cómo los voy a mezclar? Utilizando esta curva que simula el índice de refracción. Fijaros que este resultado es idéntico al material que nosotros teníamos originalmente. Hay que ponerle aquí 0,9 para que sea igual. Entonces, esta tercera forma de crear el material sigue siendo igual, no hay ninguna diferencia. Si nosotros ahora le aplicamos este material a nuestro Buda, veréis que sigue siendo exactamente lo mismo, ¿de acuerdo? Entonces, lo que quiero demostraros con esto es que da lo mismo cómo creemos el material, que al motor de render no le importa, él no sabe, bueno, sí lo sabe, pero le da igual de dónde vienen los datos. Para él son datos. Si los datos están bien, él nos va a proporcionar un resultado correcto. Obviamente este método no es muy efectivo porque estoy calculando dos materiales, pero que sepáis que se puede hacer así. En algunos materiales, por ejemplo, pues carrocerías de coches y algunos materiales complejos, esta metodología puede ser muy interesante también, ¿de acuerdo? Entonces vamos a ver ahora cómo crear, ya hemos visto cómo crear más o menos los dieléctricos y vamos a ver ahora cómo crear los metales, que son generalmente los materiales en los que la gente más mete la pata, por así decirlo, ¿de acuerdo? Para entender un poco mejor los materiales y todo esto que estamos haciendo, vamos a utilizar esta página como referencia. Ya os digo, siempre que utilicemos estos datos, yo los uso nada más que como punto de partida. Entonces, por ejemplo, aquí, ¿qué tenemos en esta página web? Pues en esta página web han analizado en un laboratorio una serie de materiales y han comprobado, pues por ejemplo, qué índice de refracción tienen, una serie de datos. Y entre esos datos hay una representación gráfica de la reflexión que tienen los distintos materiales en función de su ángulo con respecto de la cámara. De manera que cuando en ese laboratorio han observado este material a 0 grados, han obtenido esta reflectividad base, que aquí aparece representada también. En este caso es un 3,8%. Y en todos estos materiales, la reflectividad máxima, cuando esa plancha de material está formando casi 90 grados, es del 100%. Fijaros que aquí tenéis tres curvas de tres colores diferentes. Mucha gente al principio confunde estos tres colores con los colores RGB. Estas tres curvas lo que representan es, en rojo y azul tenemos las dos posibles polarizaciones de la luz y en verde el resultado promediado de esos dos valores. A nosotros lo que nos interesa siempre es la curva verde. Para calcular luego los distintos colores RGB, lo que tenemos que hacer es introducir aquí los distintos valores de esa frecuencia de onda. Luego lo veremos. Por ejemplo, fijaros que esto es un plástico. Entonces, nosotros hemos visto antes de forma teórica que el plástico tiene una componente difusa que no varía con la frecuencia de onda. De manera que si yo aquí le pongo, por ejemplo, 0,44, que sería el azul, obtengo la misma curva. Y si le pongo, por ejemplo, 0,51... sigo obteniendo la misma curva. Y si le pongo, por ejemplo, rojo, 0,65, pues tengo también la misma curvatura. Hay una mínima, muy pequeña diferencia, pero es prácticamente imperceptible. Entonces, fijaros que esto es lo que habíamos visto nosotros antes, que podíamos representar en nuestro motor de render utilizando un índice de refracción, por ejemplo, este índice de refracción, o una curva, esta curva. Es exactamente lo mismo si yo le pongo al motor de render este índice de refracción o si le dibujo esta curva. Es el mismo resultado, ¿de acuerdo?
Pero si nosotros ahora observamos, por ejemplo, un metal, vamos a utilizar como ejemplo el oro, que es donde más claro vamos a ver la diferencia de color que hay. Si nosotros, por ejemplo, ponemos aquí el color de la luz blanca, el resultado que vamos a obtener en esta curva es la reflectividad aproximada del oro, sin tener en cuenta las distintas frecuencias de onda. Y vemos que es de un 88%. Pero fijaros que si yo le pongo aquí, por ejemplo, el color azul, la reflectividad de esa frecuencia de onda es mucho más baja, es solo de un 37%. Y si le pongo el rojo, pues debería ser muy superior, porque el metal, el oro, tiene un tinte rojo muy fuerte, fijaros, de un 94%. Entonces, una manera de representar este oro que han analizado estos señores en ese laboratorio es, en 3D Studio, calcar estas curvas. Pero ya os digo, con eso solo puedo representar este oro que ha sido analizado en ese laboratorio. Y si analizan 10 bloques diferentes de oro, van a obtener seguramente 10 resultados diferentes. Y si ese oro ha sido tratado de una manera o de otra, van a obtener resultados diferentes. Por eso os digo que esto no sirve nada más que como orientación. Entonces, imaginaros que nosotros queremos llevar esto al extremo y decir, bueno, pues yo quiero copiar estas curvas en mi 3D Studio. Pues, ¿qué tendría que hacer? Pues, por ejemplo, el canal azul, 0,44. Bien, pues tengo esta curva, una reflectividad base del 37% y la curva representa este gráfico. Bueno, pues me voy a 3D Studio, yo aquí tengo listo ya el material, porque esto es bastante lento de hacer. ¿Y qué haríamos? Pues, bueno, a ver si quiere salvarse la escena. ¿Qué haríamos nosotros? En esta parte de abajo podemos separar los canales RGB y mapearlos de forma independiente. Hemos visto que en el azul teníamos una curvatura que era como esta de aquí. Vamos a verlo otra vez. Fijaros, esta es la curva que tenemos. ¿Y ahora qué tendría que hacer? Pues ahora tendría que venirme aquí, poner, por ejemplo, el verde. Y en el verde tengo una curvatura diferente, con un poco más de reflectividad base. Iría a mi 3D Studio y dibujaría la curva verde. Y por último, pues introduciría aquí el valor del rojo. Volvería a fijarme en esta curva y la volvería a introducir en 3D Studio. Y tendría este resultado. Entonces nosotros vamos a hacer un render para que veáis lo que ocurre. Hacemos un render y tenemos este material. Este material es lo que os he dicho antes. Este es el oro que analizaron esos señores en esas condiciones. Pero ¿qué pasa si el oro que yo estoy buscando imitar no es este y es otro? Pues entonces tendría que modificar estos datos. ¿Qué pasa si yo quiero ahora un oro más oscuro o más rojo? Pues sí, lo puedo hacer. Puedo modificar estas curvas, por ejemplo, para darle un tinte más naranja a mi oro o más amarillo. Por ejemplo, ahora ya tengo un oro mucho más anaranjado. Y voy a ver qué resultado obtengo. Fijaros. Como veis, pues el oro ahora tiene un tinte mucho más anaranjado. Lo que quiero que entendáis es que esto no es exacto. O sea, que por mucho que yo me empeñe en calcar esas curvas, siempre al final voy a tener que modificar estos resultados. Y esta modificación que voy a hacer ya no la puedo calcar de ningún sitio. Esta modificación ya es a ojo. Ya me tengo que guiar pues por mi preferencia personal. Entonces, yo normalmente no uso este sistema porque ya que voy a tener que introducir una modificación que va a ser personal, yo prefiero introducirla de una manera mucho más cómoda, que ahora os voy a explicar cómo es. Entonces, esto yo os lo explico para que sepáis cómo funciona, porque realmente es una buena manera de hacerlo. Y si yo quisiera, por ejemplo, que el color cambiara en los distintos ángulos, por ejemplo, si yo ahora quisiera hacer una cosa así, y fijaros que aquí ahora lo que tengo es un verde cerca, pues no sé, de los... Vamos a exagerarlo para que esto se vea bien. Vamos a renderizar este material. Si yo quisiera hacer una cosa así, un material muy extraño como este, que tiene este halo verde en estas caras, no podría hacerlo de otra manera, ¿de acuerdo? O sea, si ese es vuestro objetivo, esta es la mejor manera de conseguirlo. Pero si queréis simular un metal normal y corriente, esta manera es poco práctica. Ahora vamos a ver otras posibilidades. ¿De qué otra manera podemos hacer este material, el mismo material?
Pues vamos a experimentar varias posibilidades. Yo os quiero explicar todas las posibilidades para que vosotros podáis decidir cuál os gusta más, ¿de acuerdo? Mucha gente, por ejemplo, prefiere, en lugar de hacer esto, simplemente definir una reflectividad mediante un color y desactivar por completo Fresnel. Este es un resultado que, como ya podéis imaginar si habéis estado siguiendo hasta ahora el tutorial, tiene algunos inconvenientes. Y es que si nosotros nos fijamos, por ejemplo, en esta página que nos representa cómo se comporta este material, siempre tiene que haber unas caras que tengan sí o sí reflectividad máxima. Pero introducir un solo color sólido en la reflectividad y desactivar Fresnel nos proporciona un resultado que es una línea recta. Luego, no vamos a obtener nunca este efecto que se produce en las caras cercanas a los 90 grados. Vamos a aplicar este material para que veáis cómo es la diferencia y vais a ver que realmente en la mayoría de los materiales la diferencia es muy pequeña en realidad. Entonces fijaros que si nosotros comparamos este, vamos a guardarlo, y vamos a compararlo con nuestro oro original, fijaros que bueno, van a tener colores diferentes porque no he sido muy exhaustivo a la hora de imitar un material con el otro, pero simplemente vamos a fijarnos en la reflectividad, ¿de acuerdo? Si nosotros ahora los comparamos, fijaros que tienen muy pocas diferencias. Cambia el color por lo que os he dicho antes, porque no he puesto los mismos valores. Y sí es cierto que el material que tenemos con las curvas, pues tiene una reflectividad ligeramente diferente en esas caras que están cercanas a los 90 grados, ¿de acuerdo? Pero hay muy poca diferencia. Ya os digo que hay mucha gente que usa esta metodología con muy buenos resultados. Yo personalmente, como soy un poco friki de estos temas de los materiales, pues este método no me gusta demasiado porque estoy sacrificando una cosa que me parece importante. Pero que sepáis que es una manera de hacerlo y que no hay tanta diferencia. ¿Qué más podemos hacer? Pues también podemos, por ejemplo, utilizar un color, mucho más claro en este caso, y utilizar un valor de Fresnel, pero en este caso un valor muy elevado. ¿Qué valor exactamente? Pues podemos hacer un cálculo aproximado. Este sería el oro, esta sería su reflectividad aproximada, y vemos que es de un 88%. Pues utilizando esta página, yo puedo saber, por ejemplo, que un índice de refracción del 25, no más, de 30, por ejemplo, más de 30, 33. Que un índice de refracción de 33 me va a dar una reflectividad base del 88%. Entonces yo puedo venir aquí y ponerle, a este metal un 33% de índice de refracción. Y ajustar este color de forma a ojo nuevamente. Y vamos a ver qué resultado obtendríamos. Y fijaros que también pues se parece al oro. Y en este caso sí tenemos cierto grado de reflectividad diferente en las caras cercanas a 90 grados. Pero ¿qué está pasando aquí? Dejadme que os lo enseñe utilizando este gráfico. En nuestro ejemplo original, donde nosotros habíamos separado las tres componentes RGB, llega un punto donde aquí lo que tenemos es blanco, porque cuando se suman las tres componentes siempre tenemos blanco. Pero cuando introducimos un color sólido y ponemos un índice de refracción muy alto, nunca llegamos a tener un blanco, ¿de acuerdo? Cuando nosotros en nuestro 3D Studio le decimos, dejadme cancelar aquí, que este sea la reflectividad máxima, acordaros que aquí controlamos la reflectividad máxima, ¿de acuerdo? Luego nunca vamos a poder tener 100% de reflexión en las caras que están formando 90 grados. Entonces, a mí esta metodología tampoco me gusta, aunque quizás sea un poco mejor que esta otra. La manera en la que yo genero los materiales es otra manera diferente. O sea, vamos a ver si consigo explicarlo de forma que sea fácil de entender. Para no tener que dividir las componentes RGB, ¿de acuerdo? Yo lo que puedo hacer
es intentar imitar nada más que lo que ocurre en esta parte de la curva. Dejarme utilizar otro material para que os lo pueda explicar un poco mejor. Vamos a coger el hierro que tiene menos reflectividad. Fijaros que desde este punto hasta este punto la curva es aproximadamente recta. Entonces, lo único que a mí me interesa es representar de forma fiel lo que ocurre en esta parte de la curva. Y además, yo lo único que necesito es darle una reflectividad base, que yo sé cuál va a ser, y que puedo utilizar, por ejemplo, un color, y que ese color se transforme en algún punto de la curva en blanco. ¿Cómo puedo conseguir eso? Pues después de hacer algunos experimentos, yo he encontrado que la mejor manera para mí de conseguir eso es utilizar un término medio entre este método y este otro método. Yo creo un Falloff con el que voy a mapear la reflexión de mi metal. No voy a utilizar Fresnel porque con este Falloff voy a simular Fresnel. Pero como yo solamente quiero obtener la reflectividad desde este color, que es el color base, yo lo voy a copiar y lo voy a poner aquí, hasta el blanco, lo que yo hago es que simplemente genero una curva que simula Lo único que me interesa es esto, ¿de acuerdo? Porque todo esto que yo tengo aquí en 0 ya tiene una reflectividad base. Esto no va desde negro hasta blanco. Esto ya va desde pues no sé, un 30% de reflectividad o un 60% de reflectividad. De manera que yo con esta metodología puedo controlar de forma muy precisa y muy práctica, primero, la reflectividad base y con un color. Si yo quiero que mi oro sea más naranja, lo único que tengo que hacer es de forma visual y de forma gráfica introducir exactamente el color que quiero. Y ya esta curva se va a encargar de que yo tenga garantizado el 100% de reflejos en las caras que formen 90 grados. Si os fijáis en esto, bueno, dejadme que calque exactamente el color para que veáis que es idéntico. Estos dos materiales son exactamente iguales. Pero si yo quiero modificar tengo que modificar estas tres curvas de una forma muy poco intuitiva. Y si quiero modificar solamente tengo que modificar un color y si quiero, una sola curva. Entonces vamos a aplicárselo para que veáis que no hay diferencia. Vamos a guardarlo y ahora vamos a aplicarle nuestro material original, que es, por así decirlo, el más preciso, el que tiene las curvas modificadas de nuestra página de materiales. Vamos a renderizar y vamos a compararlos. Vamos a esperar a que el nivel de ruido sea similar para que podamos hacer la comparación. Fijaros que estos dos materiales son idénticos, no hay ninguna diferencia. O sea, tengo exactamente el mismo color de reflectividad base y además tengo la reflectividad máxima, que es el 100% en los dos materiales. Ya os digo, esta metodología solamente sería útil si nosotros queremos simular cosas como esta, por ejemplo, donde queremos que el color de la reflexión varíe a lo largo del ángulo de reflexión. Pero si queremos simular un material normal, cualquier metal, por ejemplo, esta metodología a mí personalmente es la que más me gusta, porque es la más versátil y la más visual. Entonces yo prefiero siempre trabajar de forma más visual, ¿de acuerdo? Para comprobar hasta qué punto esta manera de hacer los metales era comparable o no a la otra manera de hacerlos, separando los componentes RGB, yo he diseñado este pequeño experimento donde tengo 90 planos. Cada uno de ellos está 1 grado rotado respecto a la cámara, de manera que cuando yo haga un render desde esta cámara, lo que voy a obtener es una representación visual de la reflexión de ese material. Estoy utilizando una luz blanca 100%, y como estamos trabajando de forma lineal, podremos averiguar pues la reflectividad exacta de ese material, ¿de acuerdo? Entonces voy a utilizar dos materiales para comparar. Primero voy a utilizar que utiliza este sistema de separar los componentes RGB, y luego vamos a utilizar esta otra metodología, que es un color sólido y una curva. Vamos a empezar con el que tiene separadas las componentes RGB. Solo aplicamos a nuestros planos y hacemos un render desde la cara frontal y tenemos este degradado. Vamos a guardarlo como RGB split, por ejemplo. Guardamos en lineal,
32 bits. Y ahora vamos a limpiar el frame buffer y vamos a aplicarle el otro material. En este caso, este material que estamos usando, un color y una curva. Vamos a hacer lo mismo, vamos a renderizar, lo salvamos y le llamamos color. Para compararlos vamos a utilizar el sample de Nuke. Simplemente es un crop para deshacerme de esa parte blanca que tenía la imagen y un sample. Vamos a verlo ahora con estas imágenes. Por ejemplo, RGB split y color. Aquí las tengo las dos. Vamos a analizar primero RGB split. Y como era de esperar, pues tenemos una salida que es justo la que le hemos introducido en nuestro material. Si nosotros hubiéramos puesto otras curvas, las estaríamos viendo aquí de forma muy precisa, ¿de acuerdo? ¿Y qué pasa si nosotros en lugar de eso le ponemos este otro material? Déjame hacer un reset por si acaso. Fijaros que el resultado es exactamente el mismo, ¿de acuerdo? Entonces, no hay ninguna diferencia. Queda a vuestra elección personal. Si preferís utilizar esta metodología en la que separáis los componentes RGB, pues adelante. Y si preferís utilizar una metodología más visual o más... A mí me resulta más cómoda porque no tengo que andar introduciendo 3 curvas. Solamente necesito un color. Si lo quiero más oscuro, lo hago más oscuro. Si lo quiero más azul, lo hago más azul. Para que tengáis un punto de partida, una base a la hora de elegir qué color vais a utilizar para cada uno de los metales, yo os voy a proporcionar en mi página de Facebook una tabla con estos colores, con los que yo utilizo, por ejemplo, para simular estos metales que tengo por aquí, que son los más significativos, ¿de acuerdo? Porque yo os he dicho ahora que yo utilizo un color y una curva, pero ¿cómo vais a saber vosotros cuál es el color adecuado? Entonces pensad que esta tabla que yo os voy a proporcionar es la que yo utilizo para mi trabajo, para mis escenas. Puede que no se adapte a vuestro método de trabajo. Pensad que los materiales para mí son la iluminación. O sea, mucha gente piensa que la iluminación de una escena depende de la luz que utilizo, del HDR que utilizo, pero para mí el 90% de la iluminación de una escena son los materiales, porque determinan cómo se va a comportar esa luz cuando entra en contacto con la superficie. Entonces, son muy muy importantes para dotar de realismo a nuestras escenas. Pensad que esto, ya os he dicho, es la base, nada más. A partir de aquí vamos a ver en nuestra segunda parte sobre materiales cómo llevar estas bases que ya son físicamente correctas al siguiente nivel y añadirles cada vez más realismo para que obtengamos unos materiales de la máxima calidad. Espero que os haya gustado esta primera parte de teoría y conceptos fundamentales y nos vemos en la próxima.